Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Estoy grabando este video para presentarles el próximo curso virtual que vamos a ofrecer aquí en la plataforma Cursa Virtual a partir del próximo 25 de marzo y que se titula Dandismo, Filosofía y Estética. Quizá es algo extraño, quizá es raro un curso sobre dandismo, sin embargo quería comentarles un poco de qué iba, por qué me parece que puede resultar atractivo, interesante para los que ya han realizado cursos virtuales conmigo y para aquellos que nunca han hecho ningún curso virtual. Así que antes que nada, antes de comentarles un poco el programa, quería decirles básicamente, bueno, que ofrecemos aquí en Cursa Virtual seminarios hace ya 9 años con mucho éxito, con un grupo de gente que va creciendo año tras año, curso tras curso, de aficionados, de profesionales, de entusiastas de toda América Latina, de España, que vienen de diversas formaciones. La idea básicamente de los cursos virtuales es que siempre se estructuran, lo que yo doy por supuesto, en 8 clases y esas clases constan de los siguientes materiales: un video más o menos de 50 minutos, una hora, donde explicamos los conceptos, los temas, los problemas; un foro interactivo que a mi juicio es el corazón del curso, donde cada uno de ustedes hace sus aportaciones, sus comentarios, realiza sus dudas, etcétera; un material de lectura que escribo especialmente para cada clase; y además, obviamente, el material de lectura en archivo de lo que estemos leyendo, sea un capítulo de un libro, el libro entero, un paper, un artículo, una ponencia, etcétera. Y obviamente, si es necesario algún tipo de material complementario, también. Lo interesante es que cada uno puede ingresar al curso cuando pueda, cuando tenga tiempo. Y luego hay una puesta en común que es en ese foro que ya les comenté. Respecto de este curso que comenzamos el 25 de marzo, yo les quiero comentar, digamos, que este tema del dandismo, que este problema del dandismo, no es nuevo para mí, digo, que yo lo trabajo ya hace más de 10 años, yo diría incluso 15 años por ahí, que vengo trabajando esta figura, que es una figura literaria, estética, pero también filosófica, que es una institución, incluso se puede hablar de institución, porque hay un vínculo entre el dandismo y la norma social, la regla, que es bastante particular. En este caso, la idea va a ser la siguiente, les leo brevemente. Dice: en este curso estudiaremos el dandismo en 3 etapas, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, a saber, el dandismo social, el dandismo intelectual y el dandismo hedonista. Esos son un poco los 3 grandes polos que hemos diferenciado. Por ello, a partir de los mencionados, compartiremos ciertos autores, las ideas de ciertos autores que provienen tanto de la filosofía como de la literatura. O sea, vamos a trabajar con textos filosóficos, con textos estéticos y con textos literarios, porque el dandismo obviamente eh, es un espacio donde se entrelazan estas tres cuestiones. Vamos a analizar textos de Balzac, de Barbey d'Aurevilly, de Bramel, sobre Bramel en verdad, de Baudelaire, de Proust, de Foucault, de Onfray. Ahora voy a detallar cuáles. Entre otros, hay mucho material complementario también que voy a compartir para dar cuenta de la subjetividad que se construye a partir de las prácticas propias del dandy como figura emblemática de la modernidad. De igual modo, pensaremos a esta figura desde el presente a partir de su vínculo con la política, cómo sería una política del dandismo, así como se insertan temáticas de la agenda contemporánea, particularmente el género y el feminismo. Es decir, yo creo que la idea de este curso es obviamente hacer una suerte de aproximación a la figura del dandy a partir de textos filosóficos y de textos literarios, pero para ver la actualidad, para verlo también con el prisma de la actualidad. Yo creo que es una figura, el dandy, como vimos acá, una figura del siglo XIX, sobre todo, de mediados del siglo XIX, 1830, 1840, que emerge a partir de ciertas condiciones, como por ejemplo las urbes cosmopolitas, la revolución industrial, Londres, París fundamentalmente, y la idea de la autoconstitución, la idea de tomar la propia subjetividad, el propio cuerpo, los comportamientos, las actitudes, los gestos como un material plástico. Y en ese sentido el dandy es una figura también de resistencia o es una figura de rebeldía, ¿no? Veremos allí cómo la cantidad de actitudes que tiene el dandy, que a veces se ven a mi juicio muy superficialmente como elementos de frivolidad por su afectación vinculada con la vestimenta o con ciertas cuestiones de la pose,
En rigor, funcionan como una política de la singularidad, de la crítica a la productividad, de la crítica a la reproducción, de la crítica a un esquema familiar, en cierto modo, de la crítica incluso al capitalismo, digamos, en tanto y en cuanto rechaza subsumirse en la productividad y elogia el ocio y la estética, ¿no? Por tanto, hay una política de la estética. ¿Cómo armamos el programa? Básicamente en diferentes ejes. El primer eje es filosofía y dandismo, dandismo y filosofía, sobre todo a partir de dos textos. Un texto que es muy interesante, que se llama Filosofía del Dandismo, de Daniel Salvatore Schiffer, de 2009, que para mí es un libro clave para entender una filosofía del dandismo o al dandismo desde una perspectiva filosófica, sobre todo a partir de Nietzsche, Kierkegaard, y también, por supuesto, de otros autores como Oscar Wilde, ¿no? Luego veremos un texto que es de Michel Foucault, que se titula ¿Qué es la ilustración?, donde Foucault habla de Baudelaire, habla de la figura del dandy desde una perspectiva muy interesante vinculada con la modernidad y con la ilustración, por supuesto. Luego iremos a otro bloque que es Dandismo y Sociedad, y ahí hay dos textos que yo coloqué que son clásicos totales para entender esto. Uno, el Tratado de la Vida Elegante, de Balzac, y otro del dandismo y de Georges Bramel, de Barbey d'Aurevilly. Son textos de 1830 y 1845 fundamentales para entender la figura sobre todo de Georges Bramel, que es algo así como el ícono fundamental de esto que llamamos dandismo. Otro bloque es dandismo y literatura. Ahí sobre todo vamos a tomar un texto también clásico absoluto, que es el Dandy de Charles Baudelaire, que está en El pintor de la vida moderna, y también Sodoma y Gomorra de Marcel Proust, ¿no? Algunas observaciones, sobre todo también la lectura que hace Deleuze de Proust, nos van a servir. Y luego las últimas dos clases, el vínculo entre dandismo y política a partir de un texto de Michel Onfray, que para mí es de los más interesantes, si no el más interesante de Onfray, de 1999, Política del rebelde, Tratado de la resistencia y la insumisión, sobre todo el vínculo que habrá, según Onfray, entre dandismo y anarquismo individualista, cómo se puede pensar un dandismo desde el punto de vista político, el vínculo del dandismo con lo que él llama la estética generalizada y con Mayo de 68, bueno, todo eso lo vamos a ver. Y la última clase, Dandismo y Género, a partir de un texto, a mi juicio, extraordinario y no tan conocido, que se llama Dandismo y Contragénero, de Gloria Durán, ¿no? Donde ella va a pensar básicamente el vínculo entre el dandismo y algunas expresiones de género, el feminismo, el vínculo entre dandismo y mujeres y feminidad, que es un vínculo problemático en principio. Por supuesto que hay dandis, hay mujeres dandis y vamos a analizarlas también, pero sobre todo lo que hace Durán es pensar al dandy como una suerte de figura embrionaria, como una figura que anticipa un montón de debates que posteriormente en el siglo XX, hoy, siglo XX y XXI, digamos, se piensan en relación al problema del género, de la masculinidad, de la feminidad, de la androginia, de la bisexualidad, de la transexualidad. Todo eso ya aparece en el dandy, ¿no? Y el texto de Gloria Durán de alguna manera lo plantea con mucha pericia. Eso es básicamente lo que vamos a analizar, los textos fundamentales, y después hay muchos otros textos complementarios también que vamos a sumar. A mí me parece que es un curso que puede ser de mucho interés para gente que tenga formaciones diversas, por supuesto, de la literatura, de la estética, del arte, de la crítica de arte, de las artes plásticas, la moda, el diseño, pero también la filosofía, la historia, la teoría de género. Digo, hay un montón de elementos que hacen del dandy una figura siempre muy atractiva, también muy confusa, ¿no? Hay una suerte de vulgata respecto de esta imagen que vamos a tratar de analizar con mucho detalle y separar exactamente qué diferencia la figura literaria, la figura estética del dandy, del libertino, del playboy, que son figuras muy distintas pero a veces se confunden, del Casanova, ¿no? Que son todos, como diría Deleuze, grandes personajes conceptuales. Bueno, vamos a echar mano de los textos de la tradición y de textos que no son tan conocidos. El curso va a arrancar el 25 de marzo aquí en Cursa Virtual.
Abajo de este video o arriba de este video van a poder ver toda la información, el programa en detalle, la forma de inscripción, los modos de pago. Espero que seamos un grupo interesante, estoy convencido que sí. Y me despido de este video de presentación, de este video de promoción, leyéndoles un fragmento de precisamente el Dandy de Charles Baudelaire, un texto de 1863, que a mi juicio define claramente un montón de elementos que vamos a estudiar en conjunto en este curso virtual. Dice Baudelaire, el dandismo aparece sobre todo en las épocas de transición, cuando la democracia no es aún todopoderosa y la aristocracia solo en parte está degradada y tambaleante. En la anarquía de esas épocas, algunos hombres desclasados, hartos, ociosos, pero todos ricos en fuerza nativa, pueden concebir el proyecto de fundar un nuevo tipo de aristocracia, tanto más difícil de demoler, cuanto que estará cimentada en las facultades más preciosas, las más indestructibles, y sobre todo los dones celestiales que ni el trabajo ni el dinero pueden otorgar. El dandismo es el último destello de heroísmo en las decadencias. Esto decía Baudelaire en 1863. La idea es precisamente rastrear todos estos elementos que figuran o que están larvados en este párrafo baudeleriano. O sea, acá aparecen elementos políticos, elementos que tienen que ver con las formaciones sociales o de gobierno. Acá se habla de aristocracia, de democracia, se habla de trabajo, se habla de dinero, se habla de clase, de ociosidad. Bueno, todos estos elementos los vamos a analizar con mucho detalle en este curso que comienza el 25 de marzo aquí en Cursa Virtual y que hemos titulado Dandismo, Filosofía y Estética. Los invito nuevamente y les mando un fuerte abrazo. Gracias.